Gente, le pido disculpa por el retraso de estos fix, es que últimamente se me ha ido la luz en mi ciudad, o el internet se pone culero o el textalown se me revela y otra cosa. Mi extro 616 pregunta por qué carajo golpeaste a un policía. Es que pensé que era ese negro pendejo de Kokujin. Ese está en la historia, tarado. Ah, eso tiene sentido. Y yo que pensaba que ver a Super 667 en silla de ruedas era nuevo. Super 667. Volveré, culero, cuando se le quite el ninfoman a Amaki. Bueno, dejando esto de lado, empecemos el capítulo. El superior Spider-Man, Kokujin no Tenkousei NTR, capítulo intermedio. Lo que los traidores tienen normalmente iniciaríamos esto, pero ¿por qué no decir algo antes de eso? Y lo que voy a decir es lo que los traidores tienen es que por más que digan que se arrepienten de sus acciones, al menos un 10% de las veces es verdadero. Ya con eso centrémonos en esto, pero arrancaremos esto con los traidores Osenao, Aimu, Kaede, Kanako y Kokujin. Y bueno, a estos les seguía yendo de la mierda como debe ser y lentamente enfrentan aún más consecuencias de sus actos. Vemos a Kaede en la mesa de su casa llena de facturas sin pagar y atrasadas debido a que carece del dinero para poder pagarlas, pero algo que la carcomía más que sus problemas económicos era saber que su única esperanza, sí que gran esperanza, siendo que Hiroki la odia, se había ido junto al recuerdo de su esposo, y ésta pensaba: Hiroki, mi querido Hiroki, ¿por qué te fuiste de mi lado? Sé que hice mal, pero tampoco era necesario irte. Lentamente el hilo de la cordura mental de Kaede se rompía y lo que hacía con su propio jefe no la ayudaba, ya que de qué le servía sentir placer si no se siente completa. En resumen, la loca de Kaede tenía un fetiche con el NTR y si en algún caso se reconciliara con Hiroki, esta le haría lo mismo. Bien, vimos a esta decayente Kaede que ya roza la locura, pero veamos cómo está Kanako, que a decir verdad no está muy diferente a su madre. Vemos a Kanako en su habitación llorando y sus ojos estaban rojos debido a las seguidas horas de llanto, y su mente era un desastre. Esta estaba llena de culpa y obsesión por el rubio arácnido, el cual hacía que ella lentamente defendiera la locura al igual que su madre, y esta pensaba: Hiroki, mi hermanito, ¿por qué nos abandonaste? Sé que lo que hice está mal, pero era un simple juego, te prometo que esta vez podrás participar. Como acaban de leer, tanto madre como hija están obsesionadas con la idea de que Hiroki vuelva con ellas, pero sin arrepentirse de sus actos en lo más mínimo, pero porque no vemos la única noticia buena que ellas podrían recibir en sus vidas a partir de ahora. Un grito de Kaede se oiría y Kanako bajaría a ver a su madre, y esta la vio sosteniendo un papel de un sorteo en el cual habían participado, en el cual estaba el premio de un viaje a París, y al acercarse a su madre y preguntarle: ¿Qué pasó, mamá? Mira esto, dijo Kaede con una sonrisa de oreja a oreja, y Kanako al leer el papel sus ojos se iluminaron, pero para ellas había un pequeño problema, y es que tenían que ser 5 personas para poder viajar. Pero no pasó mucho para que se les prendiera el foco y supieran a quiénes llevar, y lamentablemente no eran buenas ideas las personas. Bien, pero hablemos de Nao. A esta zorra no le había ido muy bien que digamos, ya que las consecuencias de sus acciones le seguían golpeando por más que tenía una mejor condición que Kokujin. Lentamente su condición mental empeoraba, ya que sus pensamientos eran: Hiroki, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Soy tu novia, tu único amor, tú me perteneces, cuando te encuentre te lo haré entender. Nao estaba enloquecida, tenía un complejo de yandere sumamente alto, pero no tenía esperanzas para encontrar a Hiroki, ¿verdad? Eso sería así si no fuera que Kanako y Kaede la encontraron y le mostraron el ticket, y ella, totalmente influenciada por su locura, aceptó ir. Aimu era quien estaba en mejores condiciones, pero su sanidad mental, en vez de mejorar con las terapias, iba a peor, ya que ésta se consumía en sus pensamientos de culpa. Pero si decimos la verdad, es que ella no estaba ni un poco arrepentida sobre lo que había hecho, y esta pensaba: tranquilo, Hiroki, una vez nos volvamos a ver y volvamos a nuestra rutina, o sea ella y Dios sabrás quién, haciendo NTR a Hiroki, tú nos podrás ver y incluso participar. Los pensamientos tan asquerosos de este intento de ser humano no tenían límite, pero sus esperanzas para poder reencontrarse con Hiroki eran bajas. Y a decir verdad lo serían si el autor no precisara brindarles una muerte a estos desgraciados. Lo que ésta vio enfrente de ella al ver a esas mujeres con las que había traicionado a Hiroki con el billete, y ésta al verlo sonrió con locura. Bien, el último desgraciado era Kokujin, el cual estaba vuelto un loco total, peleaba, mataba en busca de conseguir alimento para sobrevivir, ya era un criminal, pero hay un dicho que dice que por necesidad algunos hacen locuras. Kokujin estaba vuelto loco por el odio que tenía a Hiroki, ya que este le había jodido la vida de formas que él nunca pudo jodérsela a él. Pero todo eso se reduce a que Kokujin usa ese odio para poder sobrevivir.
Y cuando ellas llegaron con aquel billete, Kokujin sabía que era su posibilidad de poder vengarse y el negro puto pensaría. Te lo arrebataré todo Hiroki, no te quedará nada, todo lo que tú tienes será mío. Y ahora deberán esperar hasta que la fecha del vuelo se lleve a cabo. En París. Hiroki estaba en sus patrullas tras su entrenamiento Kung Fu, pero su sentido arácnido se activaría y por unos segundos vería a sí mismo enfrentándose a 5 villanos akumatizados en el futuro muy similares a los que alguna vez lo traicionaron. Y Spider-Man saltó a un edificio y se agarró la cabeza por el dolor de tal fuerte golpe de su sentido arácnido y se quitaría su máscara y diría: ¿qué carajos acaba de pasarme? Spidey se volvería a balancear con dirección a la casa del maestro Fu para explicarle lo que había pasado. Tras explicarle todo al viejo maestro, este vería a su aprendiz y le diría: parece que tu sentido arácnido tiene mucho más potencial del que creíamos posible. ¿Eso parece? Te entrenaré para que lo puedas desarrollar lo máximo posible al igual que el resto de tus habilidades, ¿entendido? Sí, maestro. Y así el arácnido se retiraría a su casa una vez más. El superior Spider-Man, Kokujin no Tenkousei NTR, capítulo intermedio. La situación de los héroes. Las semanas pasaron tras lo acontecido y vemos a Hiroki reconstruyendo aquel brazalete que le dio Miguel O'Hara, ya que este empezó a interferir con su traje hasta el punto que lo arruinó y hasta sus lanzaredes se vieron afectados. Hiroki, tras recrear el brazalete, se puso a hacer un nuevo traje ya que el anterior quedó en gran parte muy dañado y no podía repararlo, ya que este emitía pulsos electromagnéticos que lo lastimaban, así que diseñó un nuevo traje y junto a eso nuevos lanzaredes. Tras ponerse su traje, este saldría de su departamento para empezar a balancearse en dirección de la casa de Fu. Los entrenamientos estaban dando grandes frutos para el arácnido. Sus reflejos eran tan rápidos que apenas su sentido arácnido se activaba, este era capaz de reaccionar para poder esquivar un ataque. Junto con eso la fuerza del arácnido se aumentó de gran cierto. Su sentido arácnido fue incrementado de sobremanera, siendo capaz de prever movimientos de sus enemigos siempre y cuando sus movimientos no sean más rápidos que sus reflejos. Su velocidad también fue incrementada hasta el punto de ser capaz de confundir a sus enemigos. Durante el tiempo que pasaron los entrenamientos, Hiroki entrenaría a Chad Noir y trataría de ayudar a Ladybug y restaurar algo del compañerismo, pero esta era terca como mula, ignorando al arácnido. El equipo se había solidificado, siendo que la formación era de que Spider-Man era el que mandaba, Chad Noir era el segundo al mando del equipo, mientras que Ladybug no ocupaba un puesto para mandar. Ahora vemos cómo Spider-Man y Ladybug discuten de la organización del equipo, cosa que el arácnido había resuelto, pero a Katarina no le gustaba no poder estar al mando. La discusión se intensificaba con una gran rapidez y Spider-Man estaba empezando a perder la paciencia debido a la actitud de Ladybug, y lo peor era que estaban siendo grabados por las noticias y ambos decían: ¿por qué no estoy en un buen de liderazgo? ¿Tu juicio no es el correcto para una posición de liderazgo? ¿Cómo mi juicio no es el correcto? ¿Soy la más racional de todos nosotros? ¿En serio? Entonces, ¿por qué siempre debo recordarte que estamos de patrulla cuando te acercas a la casa de Adrien Agreste? Yo. Inclusive cambié las rutas de patrullaje para yo hacerme cargo de esa zona, pero tú seguías apareciendo por ahí. Ladybug quedó callada puesto que no podía contrarrestar el argumento de Spidey. Chad Noir veía decepcionado a Ladybug puesto que por más que la amara, esta se pasó de los límites. La Katarina, dejándose guiar por su agresividad, le trataría de dar un puñetazo que sería esquivado por el arácnido, para después darle un puñetazo que la mandó volando. Spider-Man se acercó a Ladybug para después agarrarla del pelo y hacer que la mire a su cara, y le dijo: ya te dije que tú no tienes el juicio como para decidir sin utilizar tus emociones como principal recurso. Chad Noir simplemente veía todo con seriedad, ya que sabía de los constantes acosos de Ladybug hacia su otra identidad, y aunque le doliera en el alma, él sabía que este era el castigo perfecto para ella. Ladybug, al ser levantada del pelo y ver a Spidey a la cara, esta le escupiría sangre, y eso enojó aún más al arácnido, que no dudó ni 2 segundos en golpearla sin piedad y casi sin contenerse, dejándola en un estado en el cual presicaría estar en un hospital unos cuantos meses. Como se habrán dado cuenta, el simbionte ha incrementado su agresividad hasta el grado de no soportar las actitudes tóxicas de Ladybug. Spider-Man observaba con frialdad a la heroína para después ir donde Chad Noir, que estaba un poco asustado, pero entendía que Spidey simplemente se había hartado, pero lo que sin duda señalaría es que se sobrepasó. Spider-Man, al escuchar eso, le dio la razón puesto que se había dejado llevar por mucho en su ira, y levantó a Ladybug y la llevó a un hospital.
donde con ayuda de la tecnología Stark ella se recuperó y al darse cuenta de todos los problemas que había causado, pediría disculpas pero Spider-Man diría: no tienes mi confianza en lo absoluto Ladybug, esto solo ha demostrado que te falta madurez, sigues en el equipo pero hasta que no te ganes mi confianza o la de Chad Noir de nuevo, ¿estarás a prueba? Spider-Man sin decir nada más se retiraría a la casa de Fu para poder charlar y en el camino le preguntó a Venom: oye, ¿por qué actúe tan agresivo? Eso fui yo, tus emociones negativas o agresividad se ven potenciadas debido a mí. Pues parece que voy a tener que entrenar autocontrol. ¿Sip? Carajo. Tras eso Spider-Man llegaría a la casa del maestro Fu y estos charlarían y Hiroki le pediría por algo de ayuda para controlar sus emociones, y Fu aceptaría sin problemas. En el colegio. Vemos a Hiroki avanzando por los pasillos siendo acompañado por Adrien, Nino y Kim, pero a lo lejos estaba Marinette acosando a Adrien y esto tenía harto a los tres amigos del rubio modelo junto al mismo. Tras las clases estaban Hiroki y los demás charlando, Marinette, Alia y el resto de chicas se acercaron y empezaron a charlar pero al ver cómo esta tartamudeaba tanto, los otros tres chicos ya hartos iban a decir algo pero Hiroki se adelantaría y diría: oye Marinette. Sí Hiroki. Si tienes tanto valor para ver a Adrien a distancia, seguirlo y etcétera, ¿por qué mierda no lo tienes para hablarle? ¿Qué hablas? No te hagas la inocente, te vi la semana pasada siguiendo o mejor dicho viendo desde muy lejos y escondida a Adrien haciendo su trabajo como modelo. Esto dejaría de piedra a Marinette al ser expuesta pero Alia reaccionaría tratando de encubrir a Marinette, pero los otros tres chicos apoyarían a su amigo por ejemplo Kim diría: sí, yo también vi cómo Marinette lo acosaba o miraba de lejos sin siquiera acercarse. Y después Nino le seguiría a su amigo Kim. Sí, sin mencionar la vez que ésta usó un telescopio para tratar de ver a Adrien tomándose una sesión de fotos. Lo dicho por Nino sería secundado por Adrien el cual se había dado cuenta de las actitudes de Marinette y diría: y sin mencionar la vez que ataco a Zoe solo porque se me acercó. Tras eso los chicos esperaban la respuesta de Marinette pero esta saldría corriendo al saber que los cuatro sabían de sus acciones pero Alia enojada se acercaría y les diría: ¿se dan cuenta de lo que hacen? Hiroki respondería con tranquilidad: ¿desenmascarar a una acosadora a la cual tú apoyas? No, están arruinando las oportunidades de ella. No es nuestro problema. Tras lo dicho Alia trataría de darle una bofetada que sería detenida por el arácnido y devuelta con rapidez. Tras eso los cuatro chicos se irían sin importarles lo que pasara más adelante. El superior Spider-Man, Kokujin no Tenkousei NTR, capítulo intermedio. El inicio de los problemas. Vemos a Spider-Man mucho más fornido pero vistiendo su traje negro pero sus pensamientos eran confusos. Este traje es increíble pero no me acuerdo del cómo lo conseguí. Ahora muchos de ustedes se preguntarán el qué pasó y el por qué Hiroki no se acuerda de Venom o del cómo consiguió el simbionte así que veamos qué pasó hace unas semanas atrás. Flashback. Hiroki se estaba balanceando por la ciudad la cual estaba muy tranquila cosa que a Hiroki lo estaba perturbando y no porque no le gustara la tranquilidad sino porque la ciudad parecía un desierto ya que no había nadie pero todo estaba prendido. Spider-Man seguía balanceándose pero en un momento vio a alguien caminando por la ciudad y se acercaría y diría: «Hey, señor, ¿usted sabe dónde está todo el mundo?» «Sí lo sé. Gracias a Dios, ¿me dirá en dónde?» «Están afuera de tu mente. Espera que... ¿Estamos en tu mente?» Hiroki se vería sorprendido por tal información pero en un rápido movimiento el ser agarró la frente del rubio y empezó a borrar los recuerdos de la existencia de Venom y a Venom las memorias de Hiroki y de paso borró los inhibidores de las necesidades del simbionte. Pero ese día aconteció lo mismo con todo París y Hiroki pensaría que era un traje nanotecnológico. Fin de flashback. Spider-Man se balanceaba por la ciudad y vería un robo y se propulsó con las telarañas las cuales eran de color negro y al llegar empezaría a combatir a los ladrones y diría: chicos, hay que apoyar a los negocios no robarlos. Spider-Man se abalanzó en contra de los asaltantes empezando a masacrarlos siendo que estos a duras penas le seguían el paso al mucho más fuerte Spidey. Cuando Ladybug y Chad Noir llegaron vieron a el arácnido con los ladrones pidiendo perdón por sus acciones. Chad Noir se acercaría y le diría: oye Spidey, ¿estás bien? Estoy mejor que nunca amigo. Ok, ¿te parece si vamos a un lugar más tranquilo? Por supuesto.
Tanto Spider-Man como Chad Noir se irían dejando que la Digu responda las preguntas de la prensa, pero esta mentiría con que ella era la líder. Ahora Spider-Man y Chad Noir estaban en un techo observando la ciudad. El gatuno se sentaría al igual que el arácnido y ambos estarían hablando de forma tranquila, pero una explosión se escucharía y ambos al ver el AMR. Pigeón de nuevo, y cuando Chad Noir iba a saltar, Spider-Man diría: «Déjame encargarme». «¿Estás seguro? Es fácil vencerlo, pero puede llegar a mostrar colmillos muy filosos si te descuidas». «Tranquilo, yo también tengo». El héroe arácnido se acercaría hacia el lugar donde estaba MR Pigeón y Spider-Man diría con tranquilidad: «Ok, acabemos con esto». Spider-Man dispararía una telaraña tapando la visión de la Kuma para de manera rápida correr y tumbarle los dos pies y en medio del aire mandarlo a estrellarse con un puñetazo, el cual sepultó al pobre akumatizado. Spider-Man saltaría con gran potencia y le dio una patada, la cual hizo que el pobre diablo diera un quejido del dolor por la fuerza de la patada, y el arácnido diría con tranquilidad: «Sigo sin entender por qué esa Outmod te akumatiza sin ofender, ¿eres muy débil?». MR Pigeón al oír eso se molestaría, pero el héroe no dudaría en darle unos puñetazos manteniéndole en el suelo para después la Digu aparecer junto con Chad Noir viendo a Spider-Man, el cual se levantó y les entregó a MR Pigeón, y tras la Digu hacer la desakumatización iría a quejarse con Spidey. «Araña, ¿te estás pasando de los límites? ¿A qué te refieres? Simplemente lo contuve». «Eso es una mentira». Chad Noir interveniría a favor de Spider-Man diciendo que: «La Digu, relájate, tú sabes a la perfección que nada malo pasó, siendo que el señor ya está en buen estado. Nada malo pasó. Porque yo lo repare, pero si no, el señor pudo tener huesos rotos». «Ya me hartaste», dijo Spider-Man para después con unos tentáculos agarrar a la Digu y la estrelló en contra de una pared y esta quedó pegada. Spider-Man vería sus brazos sorprendido y este levantó la mirada y se acercó a la Digu junto con Chad Noir y esta estaba gritando que la liberaran, y Spidey dijo: «Oye Chad, ¿la libero? ¿Para qué? ¿Para que ande molestando?». Buen punto. Ambos héroes la liberaron para después dejarla inconsciente y Spider-Man se la llevaría a un lugar cercano a su hogar para después decir: «Solamente estás causando problemas, la Digu». Tras eso Hiroki se dirigiría balanceándose en dirección de su casa, pero con un mal presentimiento que decidió ignorar. Pero lo que Hiroki no sabía es que en el aeropuerto había 5 personas muy ansiosas de verlo, pero con diferentes motivos unos de los otros, aunque algunos coincidían. Kokujin había venido para destruir a Hiroki y recuperar su hombría. Finalmente, Nao había venido para tratar de recuperar a Hiroki a todo costo, Ayumu a tratar de disculparse y restaurar su relación con Hiroki de forma sana, Kanako trataría de recuperar a su hermanito de la forma más violenta y sin importarle los demás jamás conocida, y finalmente Kaede venía a recuperar a su hijo para intentar arreglar su vida y relación con él. El superior Spider-Man, Kokujin no Tenkousei NTR, el reencuentro. Inicio de temporada 2. Hiroki caminaba por las calles de París con tranquilidad en dirección a su colegio, pero su sentido arácnido estaba activándose y este recibió una visión del futuro. Visión del futuro. Vemos a Spider-Man con su traje negro peleando con 5 akumatizados, siendo respaldado por Chad Noir y el resto del equipo, y Spidey diría mientras se los enfrentaba: «Dejen de hacer esto, es una estupidez. Nunca querido, te recuperaremos a todo costo», dijo una akumatizada sumamente parecida a Nao, pero un akumatizado sumamente parecido con Kokujin diría: «A mí no me importa, solo quiero matarlo a ese desgraciado».
Spider-Man usaría su telaraña para después darle un puñetazo para después atacar a otra akumatizada muy parecida a Kaede y el arácnido diría: lo lamento Zorra, pero no estoy interesado, y en cuanto a ti negro de mierda te puedes ir al infierno. Pero entonces la Vision se finalizaría. Fin de Vision. Hiroki al recuperarse empezó a ir donde el maestro Fu sin importarle si llegaba tarde a clases para informarle de su Vision, y al llegar Fu lo vería sorprendido y diría: joven Mori, ¿por qué está aquí? Maestro Fu, yo tuve otra Vision. Hiroki empezó a explicar todo lo que vio y Fu lo escuchaba de forma muy cuidadosa y le diría: ciertamente preocupante, ya que ellos parecen conocer quién eres. Por ahora nos centraremos en seguir tu entrenamiento para que puedas evadir este destino. Sí maestro, pero ahora debo ir a clases. Hiroki fue rodeado por el simbionte y saldría propulsado con sus telarañas en dirección de su colegio. Hiroki se balanceaba con gran velocidad por las calles para después aterrizar en un muro de donde estaban los casilleros y abrir la ventana y entrar y pensar: tengo un mal presentimiento el día de hoy. Lo que Hiroki no sabía es que ese día se encontraría con personas que él desearía nunca reencontrarse con ellos, pero por obra de un destino cruel que es ser Spider-Man, ese iba a ser su camino. Spider-Man bajaría de los muros y guardaría las cosas, y pensó mientras se quitaba el traje: este traje es increíble, se adapta a mi cuerpo, tengo telarañas orgánicas, mucha más fuerza y velocidad. Iría a su salón encontrándose con sus compañeros de quién era el mejor héroe, y el salón estaba dividido y los principales eran Spider-Man y Chad Noir, y un pequeño grupo decía que la Dibu. Aunque a Hiroki le valía madres, pero lo que sí lo molestaba es que el grupo de la Dibu usara la agresividad que él mostraba como excusa para decir que él era un mal héroe, pero la gota que calmó el vaso fue que Alia osó decir: Spider-Man es una desgracia, si no fuera por él, los demons no hubieran venido, y la Dibu es una gran heroína que nos protegió en contra de estas amenazas. Esto había molestado hasta a Marinette, que aunque no le agradara de todo el arácnido, ella sabía que Spider-Man había venido precisamente a detener a los demons debido a que estos habían aparecido aquí. Hiroki se levantó y fue donde Alia y le encajó una bofetada que hizo que la estúpida quedara de cara volteada, y el rubio le dijo: muchas palabras y pocas pruebas. Nino iba a defender a su novia, pero entendía que ésta se había pasado con sus palabras, pero igual fue a por lo menos hablar sobre el golpe y dijo: bro, sé que se pasó con sus palabras, pero no era necesaria esa cachetada. Agradece que solo fue eso, ya que tu novia me está empezando a molestar, y créeme, la próxima le irá peor. Esta vez Hiroki volvió a tener la misma aura agresiva que tuvo la primera vez que vino a la clase, y miró a Nino con la misma mirada que le dedicó a toda la clase la otra ocasión. Pero Alia, cerca como mula, se levantaría y con un gran odio iría a tratar de golpear a Hiroki, pero de puro instinto le dio un puñetazo, pero sin contenerse de gran manera, y diría: ¿tú te lo buscaste? Todos en el salón se mantenían en silencio por el santo puñetazo que le cayó a Alia, que por suerte no había recibido grandes daños gracias a que Hiroki a último momento se consiguió contener como para no dañarle los órganos. Marinette se levantaría para ir a ayudar a su amiga. Todo el salón al ver eso estaban algo asustados, pero entendían que Alia estaba buscando pleito y Hiroki no parecía en el más mínimo humor, y el rubio diría: Nino, escúchame bien, Alia no vale la pena como pareja, y lo sabes, ella te ha estado manipulando para que hagas lo que ella quiere. Encubre el acoso de Marinette hacia Adrien y encima se cree la gran cosa hablando mierda como si ella tuviera la razón de todo, así que elige: te quedas con ella o aceptas que Alia es lo más tóxica del mundo y la dejas para ahorrarte problemas. Si yo elijo la primera, ¿afectar a nuestra amistad? Por mi parte no, pero Alia intentará evitar que nos reunamos y eso puede afectar. Nino no sabía qué hacer, pero él algo sabía bastante bien, y es que Alia no es como él pensó que era, siendo que él pensaba que ella era una persona dulce y para nada estricta, pero era todo lo contrario, y sin duda había un camino claro para él, y dijo: Alia. Sí, amor. ¿Terminamos? Esto dejó a Alia muy sorprendida y intentaría negarse a eso, y diría: vamos Nino, no juegues, vámonos antes que Hiroki te diga más estupideces. Esto no es un juego, Alia, es la verdad. ¿Terminamos? Marinette, al ver cómo su amiga intentaría meterse, pero Hiroki le diría a la peliazul: no te metas, cada quien debe lidiar sus batallas. Marinette haría caso omiso y se metería empezando una discusión con Nino, y Hiroki la dejaría fluir, pero la de coletas se pasaría empezando a insultar a Nino de formas muy hirientes, y eso molestó a el rubio, y se acercó y paró la mano de la peliazul que le iba a dar una bofetada al pobre chico, y Hiroki diría: hay algunos límites que no se pueden pasar, y tu hija de puta los pasaste todos.
Hiroki le daría una patada que hizo que Marinette diera un gran quejido de dolor para después darle un puñetazo en el estómago que le quitó el aire y el rubio después diría: espero que con eso te quedes tranquila por un largo rato. Hiroki abandonaría la sala con tranquilidad para seguir con su camino, pero algo que él no se esperó es que al salir del colegio con Adrien, Kimi Nino se encontraría con 5 personas que él nunca quería reencontrarse. Así es, enfrente de él estaban Kokujin, Kaede, Kanako, Nao y Ayumu, y la cara de Hiroki no expresaba nada más que odio y sorpresa, y pensó: ¿qué carajos hacen ellos aquí? Estos al ver a Hiroki se sorprendieron, pero sus reacciones fueron diversas. Kokujin sonreiría con arrogancia pensando que su plan se adelantó más de lo que él se esperaba y creyó que lo podría humillar enfrente de todos. Nao tenía una cara de pura lujuria hacia Kokujin, pensando en todas las formas en que lo obligaría a tener relaciones con ella. Ayumu tuvo una reacción muy similar a Nao, pero en su caso ella aún se sentía culpable, pero lo que predominaba era la lujuria, al igual que Kaede y Kanako. Pero Hiroki solo los veía con puro odio por todo lo que le habían hecho en el pasado, y eso jamás se los perdonaría en la vida. El superior Spider-Man, Kokujin no Tenkousei NTR, el inicio de mis problemas. Temporada 2. Hiroki al ver a Kokujin tuvo varios recuerdos de lo que le había hecho, pero estos recuerdos provocaron una gran ira en el rubio, el cual agradecía a las clases de Fuya que si no lo hubiera matado a golpes, y le dijo a los demás: espérenme aquí que me encargaré de estas personas. Hiroki se pondría enfrente de Kokujin y diría: hombre, Kokujin, tiene tiempo que no nos vemos, ¿cómo va tu vida? Desgraciado. Oh, cierto, te echaron de tu casa al enterarse de lo que hiciste, ¿no es así? Oh, pobrecito Kokujin, el pequeño negrito quiere llorar porque papi y mami no lo quieren más. Sin ofender a las personas afroamericanas que de seguro sienten vergüenza al saber que sujeto comparte similitudes en el color de piel con ellos. Hiroki había sorprendido a todos los presentes, ya que el rubio era alguien tranquilo siempre y cuando nadie lo sacara de sus casillas, cosa que esta persona nunca le había hecho nada, o eso creían, y la agresividad mostrada que se los explicaré yo, y es que Hiroki estaba siendo tan agresivo por su odio y el simbionte que lo estaba potenciado. Kokujin trataría de darle un puñetazo para que Hiroki lo esquivara, para darle un puñetazo en la cara para después reír y decir: Kokujin, estás muy débil, deberías saber que un debilucho como tú sería incapaz de vencerme. Kokujin, cegado por su ira, atacó a Hiroki, el cual lo esquivaba con suma facilidad, y era ver a un guerrero contra un niño, pero un ataque por atrás de una chica pelinegra lo obligó a esquivar para después agarrar su pierna y decir: no me sorprende tu falta de honor en el combate, Ayumu. Para después agarrar a Ayumu del cuello de su camisa para después arrojarla y de nuevo someter a Kokujin dejándolo en el suelo, y el excremento de persona diría: me lo quitaste todo, el cariño de mis padres, mi reputación, me lo quitaste todo. Oh, Kokujin, ¿no lo sabes? Tus padres nunca te quisieron, siempre te despreciaron. ¿Mientes? Oh, pobre Kokujin, ¿vas a llorar? Todos al ver eso solo pudieron pensar dos cosas diferentes. Una era que Hiroki estaba completamente basado y que algo Kokujin había hecho para que el rubio estuviera con tanto odio hacia él, y el segundo era que por más que él diga, nadie se puede ofender por llamar a Kokujin así, haya hecho algo, no era necesario llegar a ese límite. Kokujin vio a Hiroki con puro odio y trató de levantarse, pero el rubio le pisó el pie y evitó que se pueda levantar. Tras eso se fijó en Kaede y Kanako y diría: espero que tengan una buena estadía en París y que no vuelvan nunca más, y por cierto no me busquen. Hiroki volvería con sus amigos, pero mientras acompañaban a Adrien, el rubio le llegó una llamada de Harry y respondió y diría: Harry, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Yo he estado bien, pero mi padre quiere verte. Ok, dile al señor Osborn que voy en camino y de paso podríamos hacer alguna salida tú y yo como los viejos tiempos. Claro, nos vemos. Hiroki entonces se despidió de sus amigos y se fue para ver que el padre de Harry quería, y al llegar a un callejón el simbionte crearía el traje y Spider-Man ahora se balanceaba por los cielos de París. Y llegaría de donde vivía Harry, que era una mansión gigantesca, y Hiroki solo podía pensar que, mientras que yo tengo una casa humilde, por más que técnicamente soy rico, estos hijos de sus madres no se contienen con las mansiones. Hiroki tocaría el timbre y un mayordomo lo recibiría, y a su lado estaba Ari, el cual ambos se saludarían con un choque de manos y puños y entrarían riendo y charlando para después ver a Norman y Hiroki decir: señor Osborn, es un gusto volverlo a ver. También es un gusto verte, Hiroki, y por favor, nos conocemos desde hace años, llámame Norman. Ok, señor, perdón Norman, ¿por qué me mando a llamar?
Te manda llamar ya que me enteré que Horizon High vino hasta París y me gustaría preguntarte, ¿has notado algo extraño con los alumnos o con Max? No señor, debido a que no los he visto en mucho tiempo. ¿Pero por qué la pregunta? Hace unas semanas hubo un robo en uno de mis laboratorios y las últimas personas vistas ahí eran alumnos de Horizon High. Esto sorprendió a Rubio, que no creía que sus compañeros fueran capaces de hacer dicha acción, por lo tanto se quedaría charlando con Norman de ese tema y este le dijo que investigaría de ese asunto y se iría del lugar. Hiroki avanzaba por las calles de París, pero una pantalla llamaría su atención ya que esta decía sobre una entrevista a Chad Noir, Lady Gugiel, y entonces recordaría la promesa que hizo Lady Gu de una entrevista a Nadja. Flashback. Se ve a Spider-Man charlando con Javier tratando de que él entienda que por más que él ame a las palomas debía de entender que los parques no son lugar para alimentarlos y que debía de tratar de crear un hogar para las palomas. Tras eso se acercó a Chad Noir y ambos empezaron a hablar de qué harían con el equipo y si debían añadir más miembros permanentes al grupo, pero ninguno vigiló a Lady Gu y ella se mandó una que la hizo putearse a ella misma, y fue lo siguiente que se causó por una pregunta de Nadja, que era esta. Lady Gu, ¿ustedes vendrían a dar una entrevista de esta difícil batalla? Se preguntarán en qué se equivocó Lady Gu, ¿no? El error fue que ella solo escuchó la parte de difícil batalla y dijo: claro, fue muy difícil. Entonces, como acaban de escuchar, amigo, nuestros héroes han aceptado la entrevista. Entonces los tres héroes verían a la cámara y se darían cuenta de lo que acababa de pasar y los tres al mismo tiempo dirían: espera, ¿qué? Fin de flashback. Ahora vemos a Hiroki en un callejón con su traje negro para salir del callejón mientras se balanceaba en dirección del edificio de noticias, y al llegar entraría encontrándose con Chad Noir charlando con Nadja y el arácnido diría: lamento la tardanza, pero si te digo la verdad no deberíamos ni de estar aquí. Lamento aquello, Spider-Man, pero era necesario para poder conseguir la entrevista. El tiempo pasaría donde el arácnido y el gato negro charlarían sobre algunos asuntos sin importancia, pero Nadja estaba nerviosa debido a que Lady Gu no aparecía y la publicidad decía muy específicamente que eran los tres. Pero de un momento a otro y justo antes de iniciar llegó Lady Gu con una sonrisa y se sentaría al medio de sus compañeros y diría: lamento la tardanza. No hay problema, siempre y cuando haya sido por un buen motivo, dijo Spider-Man con mucha tranquilidad, y aunque tenía el presentimiento que no era un buen motivo decidió dejar de indagar y la entrevista empezaría y Nadja diría: buenas noches parisinos, hoy nos encontramos con los héroes de París, Spider-Man, Chad Noir y Lady Gu. Tras eso Chad Noir adoptaría su típica actitud de un tipo algo creído pero sin ser molesto o arrogante y saludaría de la siguiente forma: y hola a todos mis fans. Spider-Man se reiría de cómo el gato negro saludó para después mirar a la cámara y saludar diciendo lo siguiente: muy buenas noches gente de París, aquí su vecino Spider-Man. Después de eso Lady Gu saludó de forma educada y normal sin presentarse de la misma forma en que lo hicieron sus compañeros, y la primera pregunta fue bastante sencilla: Spider-Man, muchos de tus fans se preguntan el por qué viniste a París. Principalmente vine porque los Demons tenían de objetivo matar a alguien que no mencionaré, pero bueno, después de eso más problemas vinieron y decidí ayudar. Esa respuesta de Spider-Man sorprendió a todos y rápidamente Lady Gu y Chad Noir le dijeron al arácnido: siempre supimos que tú viniste por los Demons, pero nunca entendimos del todo por qué te quedaste. Pues ahora lo saben. Nadja lucía nerviosa y no era para menos, ya que esta debía obtener un gran rating para poder entrar en horario estelar con su programa de televisión, y los tres héroes parecían tener un buen ambiente tras arreglar sus problemas. Pero Nadja tenía planeado algo, y tras unas rondas de preguntas donde los héroes demostraban ser grandes amigos, pero la periodista diría: bueno, vamos con unas imágenes que levantaran la siguiente pregunta: ¿ustedes son un triángulo amoroso? Lady Gu y Chad Noir se paralizarían por esa pregunta, pero Spider-Man de la pura impresión diría lo siguiente: ¿qué verga? Entonces en la pantalla se mostraron imágenes donde en una en específico Spider-Man se estaba riendo, y literalmente con dos imágenes él diría: los atraparon en 4K, ¿eh? Los dos chicos estaban avergonzados y Spider-Man se reía hasta que se acordó de un detalle y diría sin pensarlo: espera un segundo, ¿por qué dijiste un triángulo amoroso? Spider-Man al acordarse a ese detalle empezó a maldecir, ya que habían dos posibilidades: o había gente que puso fuera de contexto sus charlas con Chad Noir, o agarraron momentos fuera de contexto con Lady Gu, y para su desgracia es la segunda opción, al igual sería una desgracia con la primera, y se lo confirmó Nadja. Lo dije porque tú también pareces estar en una relación con Lady Gu.
Spider-Man estaba viendo las fotos con una cara de me cago en Dios y la Dibu también y Chad Noir aunque se reía le molestaba el ver cómo su lady estaba actuando así con Spider-Man y el arácnido diría. Primero eso está totalmente fuera de contexto al menos en mi caso no sé en el de ellos y segundo si fuera el caso que estamos en una relación amorosa ya sea la Dibu y yo o la Dibu y Chad Noir estamos en todo nuestro derecho de mantenerlo en secreto. Nadja intentaría meter presión para que confesen algún tipo de emparejamiento peor Spider-Man lentamente se empezaba a molestar debido a que él quería acabar esto sin algún tipo de problemas y este diría ya muy molesto. Mira te lo diré así de primera nuestras relaciones o como nos llevemos no les incumbe si nosotros tuviéramos algún tipo de pareja entre nosotros estaríamos en todo nuestro derecho de ocultarlo y lamento decir esto ya que la entrevista se acaba ahora. Spider-Man saltaría por la ventana y se iría a columpiarse no le importaba si los otros dos seguían con la entrevista ya que él se había hartado y siguió su camino y empezaría a patrullar. La Dibu y Chad Noir trataron de continuar la entrevista pero el rating había bajado bastante y cuando los otros dos héroes salieron se le confirmó que no estaría en horario estelar y una Kuma llegó y pasó lo siguiente. Desde 1:18 hasta el 2:02. El superior Spider-Man, Kokujin no Tenkousei NTR, los problemas se extienden vemos a Spider-Man viendo una televisión gigante donde se burlaban de Nadja y el arácnido solo pudo pensar. Ella se estaba metiendo en mi espacio personal y todo pero no debía actuar así. La Dibu y Chad Noir llegaron con él y empezaron a hablar del cómo reparar lo que pasó esa noche y tras mucho pensar Spider-Man decidió que le daría una segunda entrevista pero en esta ocasión sería él solo. Pero los tres vieron cómo en una pantalla aparecería la akumatizada la cual se reiría para después decir. Gente de París nuestros héroes nos ocultan la verdad y yo Reina Primicia se encargará de sacar la verdad a la luz. Los héroes se verían sorprendidos por el surgir de un nuevo villano y la villana empezó a hablar siendo que dijo lo siguiente. Bien héroes pasarán por esta pantalla si quieren que Chloe Bourgeois siga con vida. Una imagen de Chloe en un tren algo lastimada y el tren era de una línea que estaba en construcción. Los héroes al ver eso saltaron a la pantalla sin dudarlo o al entrar llegaron al mismo vagón donde Chloe estaba y esta lucía muy asustada, Spider-Man fue rápido y la desató y esta lo abrazó mientras lloraba y decía. Por favor ayúdenme, no quiero estar sola nadie se preocupa por mí por favor no me dejen. Tranquila, no te dejaremos pero si hay gente que se preocupa por ti como tu padre, tu amiga Sabrina y ahora yo me preocupo por ti. ¿En serio? Por supuesto, ve con la Dibu y Chad Noir hay que encargarse de una villana. Spider-Man caminó hasta la cabina del conductor no encontrando a nadie y empezaría a buscar el freno y al encontrarlo intentaría frenar el tren encontrándose que estaban rotos y Spidey diría. Carajo. El arácnido de traje negro caminó a donde estaban los demás y estos le preguntaron al arácnido. ¿Qué pasó? Los frenos están rotos debo detener el tren de otra forma. La risa de Reina Primicia se escucharía dando en claro que ella era la responsable de todo esto. Spider-Man no dudó y salió por una ventana del tren y fue a intentar detenerlo. Spider-Man intentó detenerlo con sus piernas pero fue inútil y el arácnido simplemente pensó. Ok esto es complicado. Después empezó a lanzar telarañas y intentó usar su fuerza junto con sus telarañas pero estas se rompieron y el portador del simbionte pensó. Bien esto se complicó aún más. Spider-Man se balanceó hasta una distancia prudente y el arácnido de forma inconsciente extendió tentáculos para afirmar su agarre para poder ralentizar el tren hasta que se pare y él pensó. ¿Esto dolerá mañana? El arácnido cubrió su brazo en simbionte y este solo pudo rezarle a lo que sea que estaba ahí arriba para poder hacerlo y entonces este agarró el tren y los tentáculos lo estaban reteniendo y el arácnido simplemente trataba de mantener el tren con toda su fuerza. El héroe gruñía por el esfuerzo que estaba haciendo y el mayor problema de eso es que el tren iba a casi su velocidad máxima de 190 km por hora, y este se dio la vuelta manteniéndolo y enfrente de él vio a un trabajador el cual escuchaba música y él justo pudo parar el tren. Spider-Man jadeaba cansado debido al sobreesfuerzo que tuvo su cuerpo y este caminó y entró por la ventana y este fue ayudado a levantarse y este agradeció y en la televisión aparecería Reina Primicia y diría. Bien hecho héroes pero podrán salvar a Ali y a Cesaire de una caída mortal. Todos al ver eso se sorprendieron y los tres héroes saltaron por la pantalla llegando al Museo de Historia de París y los tres héroes empezaron a moverse para poder encargarse de las cosas.
El arácnido corría siendo acompañado por los otros dos y al llegar se encontraron con Alia a punto de caer en un ataúd con picos. Los héroes estaban a punto de saltar a ayudar a Alia, pero Spider-Man tuvo su sentido arácnido activado y le gritó a los otros dos: ¡cuidado! El arácnido consiguió esquivar el golpe y los otros dos lo lograron también, y ahí estaba Reina Primicia y Spider-Man diría: permítanme encargarme de ella, traten de ayudar a la civil. Spider-Man tuvo que esquivar otro ataque de la acumatizada para después el arácnido darle un puñetazo que la alejó y el héroe le diría: entiendo tu ira al saber que arruiné tu entrevista soñada, peor no puedes lastimar a gente inocente. Tú no lo entiendes y además ¿qué importa si los inocentes mueren? Importa ya que por tu culpa caerá sangre. La acumatizada había oído sordo y el arácnido tuvo que pelear con ella. La Reina Primicia daría una patada siendo esquivada por el arácnido que le dio un puñetazo, pero ella lo atraparía con sus piernas y lo mandó a volar, pero Spider-Man reaccionó y evitó golpearse en contra de la pared. Spider-Man se reincorporó para después darle un puñetazo a la acumatizada que ésta esquivó, pero debido al sobreesfuerzo que el arácnido hizo estaba mucho más débil, no pudiendo reaccionar a tiempo recibiendo un puñetazo de Reina Primicia. El arácnido trató de levantarse pero su cuerpo no podía resistir mucho. Chad Noir saltó y le dio una patada a Reina Primicia y empezó a pelear dando múltiples golpes. El arácnido se estaba curando gracias al simbionte en el cual se recuperó lo suficiente como para volver a pelear. Spider-Man se levantó y le dio un puñetazo a Reina Primicia y él le diría a Chad Noir: ve con la Digu, yo me encargo. ¿Seguro? Sí. El arácnido se abalanzó en contra de ella para después dejarla en un rincón, para después le dio unas patadas de forma rápida para finalizar con una patada hacia arriba. Spider-Man estaba combatiendo con fiereza a Reina Primicia, siendo que el arácnido superaba en todo a la acumatizada para después enredarla en su telaraña para después balancearse hacia donde estaba Alia, y al llegar vio cómo se estaba cayendo la pobre chica. El arácnido reaccionó y se lanzó para después agarrarla en el momento justo para poder salvar la vida de aquella chica, y esta llorando le diría: yo lamento todo lo malo que dije de ti, yo solo fui una estúpida fan tóxica de la Dibu, lo que tanto critiqué fue en lo que me convertí. No hay problema, a mí no me importa lo que piensen, ya que yo estoy aquí para ayudar a los demás, y además hay un viejo dicho: los que combaten monstruos deben tener cuidado para evitar convertirse en uno. La Digu y Chad Noir llegaron y cuando iban a desacumatizar a Reina Primicia, esta se liberó para intentar acabar con el arácnido y un tentáculo la atrapó y la contuvo y le removieron el Akuma y restauraron todo, y el arácnido se acercó y le dijo: yo lamento lo de la entrevista, si no te es problema me gustaría darte una nueva entrevista, pero solos tú y yo, un cara a cara. Spider-Man se iría tras escuchar ese positivo de la mujer para después irse, y al llegar a un callejón diría: bueno, posiblemente se tarde unas semanas esa entrevista. Tras eso se quitaría el traje pero él no vio a 5 personas muy específicas. Acuérdense, esta es la apariencia de Hiroki. En la lejanía estaban Kokujin, Kaede, Nao, Kanako y Ayumu estaban viendo a Hiroki destransformándose y no se dio cuenta, y los siguientes pensamientos eran de ellos: ese desgraciado es Spider-Man, Spider-Man me lo arrebató todo. Esos eran los pensamientos de Kokujin, que tenía un gran odio hacia Hiroki y ahora por Spider-Man, y ahora siguen los de Nao. Mi amado Hiroki, mi novio del alma, ¿por qué me ocultaste esto? ¿Esto hace que te merezcas una recompensa y un castigo por lo que has hecho? Como ven, Nao sigue siendo una loca desquiciada por Hiroki, y bueno, su premio era que Hiroki vea como ella, y Dios sabrá quién tenían ustedes ya saben, y el castigo es que él no iba a poder participar. Ahora veamos los de Kaede, Kanako, Ayumu. Mi amado hijo barra hermano barra amigo, mi amado Hiroki, te has arriesgado tanto por los demás y has recibido tan poco de mi parte, te prometo que mamá va a recompensarte de forma increíble. Qué asco me dio escribir esto, boludo. Kaede, Ayumu, Kanako llamaba recompensa en el caso de su hijo tener el delicioso con él y las demás, o sea, si fueran personas normales y que no cometieron NTR todos diríamos: oh, qué rico. Pero teniendo en cuenta lo que hizo todos pensamos: no mames, qué asco. Pero bueno, antes de finalizar veamos algo de la entrevista que Spider-Man prometió. Hola gente de París, aquí Nadja Chamak junto con un invitado especial que muchos deben conocer siendo el superhéroe Spider-Man. Hola a todos. Y a lo largo de la entrevista a través de un comunicador se escucharía la voz de alguien diciendo: felicidades Nadja, tienes tu horario estelar. Fin. El superior Spider-Man, Kokujin no Tenkousei NTR, el poder del odio.
Han pasado unas semanas de lo anterior donde las cosas no fueron tan tranquilas ya que Kaede y el resto de estúpidos lo perseguían, claro eso molestó de sobremanera a Hiroki el cual casi les da una paliza de no ser porque los demás lo contuvieron. También en el salón tanto Arya como Hiroki al igual que Marinette hicieron las paces pero eso no quitaba que el rubio tuviera una actitud más agresiva, y una mirada más vacía. Tras las paces Lila trató de meter mierda sobre la peliazul pero Mori reveló la verdad humillándola. Spider-Man se estaba balanceando pero algo estaba raro, su traje tenía una araña más agresiva y sus ojos no tenían su forma usual sino una más ondulada y agresiva, y para finalizar la telaraña era totalmente negra. El arácnido se movía por la ciudad a gran velocidad y con 2 telarañas para después impulsarse consiguiendo un gran impulso y este llegó a un lugar donde hubo un accidente y con sus tentáculos salvaría a los civiles salieron y agradecieron a Spider-Man el cual solo asentió y se balancearía. El arácnido se estaría moviendo a gran velocidad y en sus pensamientos él decía lo siguiente. Esto es muy raro, inclusive en estos momentos me siento observado por aquellos desgraciados. Y Spider-Man se balanceaba con todo lo que tenía para alejarse pero este aún sentía que era observado así que este cayó en el techo de su colegio y se adentró en los casilleros y se quitó su traje de forma inmediata. Su mirada había cambiado a una más vacía pero con un aire de agresividad que era dado por la influencia del simbionte en su portador. Las semanas si Hiroki las describía eran una mierda por los siguientes motivos que técnicamente le han arruinado su semana. El primer motivo fue que Kokujin se aparecía por los alrededores y se empezó a llevar bien con los demás, inclusive las demás zorras lo hacían, claro a Hiroki no le agradaba y discutía con sus amigos. El segundo motivo es que Kokujin empezó a esparcir rumores y como todos confiaban en él empezaron a ver mal a Hiroki, el cual odiaba cada segundo y esto causó que él y Harry se vieran más seguidos. Y se preguntarán el por qué y eso es simple y es que Harry sabe lo que Hiroki pasó por culpa de Kokujin, pero bueno la semana de Hiroki se complicó más en este día en específico. Hiroki llegó a su salón encontrando a Kokujin hablando con tranquilidad con los demás. El pelirrubio lo ignoró hasta que en el almuerzo, mientras este estaba en su mundo alguien decidió molestarlo. Y ese alguien era nadie y nada menos que Kokujin y aunque todos lo vieron lo ignoraron ya que al ser tan amigos de Kokujin preferían ignorar todo. El pelirrubio no iba a tomar mierda de nadie así que agarró a Kokujin y le dio un puñetazo que mandó a Niga al suelo por tamaño putazo que recibió. De forma inmediata los profesores fueron a socorrer a Kokujin y reprender a Hiroki y la señorita Bustier le dijo. Señor Hiroki, estoy muy decepcionada con usted. Y yo por cómo defiende a este negro de mierda que no vale ni para ir a comprar un pan. Le ordeno que se disculpe. Y yo desde cuando tomo órdenes de usted estúpida. No repetiré la orden. Porque no se va de la forma lenta y encima de una tortuga a el aparato reproductor de su progenitora. Kokujin haría un pequeño teatro el cual Hiroki le valió 3 pitos y le diría con una mirada seria. Si quieres puedo hacer que en verdad llores. Tras eso el pelirrubio le empezó a dar patadas al puro estilo Len. Tras esa patada Hiroki no se detuvo y le empezó a dar un combo de puñetazos, el cual Kokujin recibía sin tratar de defenderse al ser simplemente incapaz de hacerlo debido a la fuerza del rubio. Hiroki siguió sin ningún tipo de problema dándole golpes y aunque todos querían parar al rubio, pero todos estaban aterrados sin lugar a duda debido a la crueldad que él demostraba y este dijo. Bien, ¿qué tal ahora? Vete al carajo. Hiroki entonces le dio un golpe que casi lo destruye ya que la cabeza de Kokujin fue golpeada en contra del suelo y causó un agujero en el suelo. Hiroki simplemente tras darle esa cantidad de golpes simplemente se rió y dijo con una sonrisa psicópata la cual puso a todos llenos de terror. ¿Qué pasa, pedazo de mierda? ¿Te pegué muy fuerte? Entonces el rubio simplemente empezó a irse y cuando intentó ser detenido por los profesores este simplemente les forzaría a irse con una mirada amenazante. El joven simplemente llegó a un callejón y se cubriría por el simbionte y se iría balanceándose. Mientras Spider-Man se balanceaba por el lugar este solo pensaba en lo que había pasado y solo tenía una línea de pensamiento. Ese desgraciado merecía lo que le hice pero enfrente de todos. ¿Eso fue demasiado? Claro que no lo fue Hiroki. ¿Quién dijo eso? La voz no se volvió a pronunciar y el arácnido simplemente siguió su camino hasta que llegó al lugar donde recordaba que Kokujin y las demás estaban. Spider-Man abrió la ventana y caminó hasta una mesa y en esa mesa estaban cosas que eran de Kaede y el arácnido dijo. ¿Estas cosas son de esa zorra?
Hiroki se movió por la habitación para en unas de las cajas el arácnido abriría dicha caja encontrando una caja llena de archivos y el pelirrubio simplemente disparó una telaraña para después de irse de aquel lugar. El arácnido se balanceaba con tranquilidad, cuando llegó a un callejón retiró su traje con tranquilidad y fue a un banco y empezó a leer el archivo encontrándose con algo que él nunca esperó. Ryo Memorialias Prowler. Estado. Muerto. Antigua ocupación. Se encargó de múltiples robos a favor de múltiples bandas o pandillas, y múltiples ayudas a centro de ayuda por una compensación económica, bastante alta. Hiroki al leer eso estaba sorprendido. Su padre, aquel que siempre admiró, resultó ser un ladrón que aunque ayudaba a los demás, resultó que ayudó a que mucha gente también saliera herida. El pelirrubio no había visto cómo Marinette y el resto de sus compañeros estaban en una celebración en la cual estaba Kokujin vendado junto con las demás. Todos al verlo sintieron miedo, pero al ver cómo simplemente leía un archivo se quedaron mirando. Hiroki simplemente se iba a ir hasta que Kaede lo llamó diciendo algo que hizo hervir la sangre del rubio. Hijo. El usuario del simbionte simplemente paró tras ser llamado así y vio con una mirada vacía a quien se hacía llamar su progenitora y después afiló la mirada y dijo: ¿Cómo me llamaste? La mirada de Hiroki no prometía nada bueno si alguna otra palabra incorrecta salía de la boca de Kaede. Kaneko se levantó y dijo: Hermano, escucha. No me llames hermano, zorra. La mirada de Hiroki cambió de blanco a Kaneko para después ver a los demás y decir a ellos: ¿Cómo están? Ellos no respondieron y Kaede diría algo que Hiroki ignoraría y los miró pidiéndoles con la mirada que respondan a su pregunta y ellos no lo hicieron y Kaede diría: Hijo. No, no soy tu hijo. Hermano, por favor. Que no lo soy, carajo. ¿Creen que después de hacer aquello yo les tengo el mínimo aprecio? Si dependiera de mí los hubiera matado hace mucho. El simbionte empezaría a reaccionar a las emociones de su portador, empezando a crear tentáculos con puntas filosas que estaban en su espalda pero no se mostraban. El rubio simplemente se acercó de forma agresiva a esas mujeres. Rápidamente los demás saltaron a defenderlas, pero Hiroki simplemente los miró con algo de ira y les dijo: ¿Qué creen que hacen? Nathaniel juntó toda su valentía y le dijo: Kokujin nos contó toda la verdad. ¿Cuál? Que él es un desgraciado el cual precisa humillar a los demás por medio de sus familiares para sentirse el más fuerte. No todo lo contrario, sino que tú eres esa persona. ¿Y ustedes le creen? Por supuesto. ¿Esto es una broma? La mirada seria y como diciendo que no era una broma molestó de sobremanera a Hiroki, el cual dijo con gran odio: Después de tanto tiempo siendo amigos o compañeros, ¿le creen a un estúpido que apareció de la nada? Todos se quedaron callados por eso, puesto que Hiroki tenía razón, y entonces él simplemente rió de forma sarcástica y dijo: ¿Con amigos y compañeros como ustedes para qué enemigos no? Malditos pedazos de mierda. Hiroki simplemente se fue y el simbionte lo cubrió cuando llegó a un callejón y le dijo: ¿Ves, Hiroki? Estamos solos, esos desgraciados lo escogió Ornael sobre ti, únete al completo con nosotros y te podrás vengar. Hiroki le haría caso al simbionte, el cual creó una cúpula con su cuerpo y lo cubrió al completo. La gente que pasaba reportó lo que pasaba y la Dibu y Chad Noir llegaron a el callejón. Era de noche y ninguno veía nada. Pero un ruido era escuchado dentro y estos dijeron: ¿Quién anda ahí? Entonces el ruido pararía y un trueno caería y se escucharía una voz monstruosa decir: Nosotros somos Venom. Fin.